Hola chicas y chicos, bienvenidas y bienvenidos a esta transmisión. Estamos en vivo desde la librería Educal en la ciudad de Villahermosa, en la Casa de los Azulejos, y hoy 21 de septiembre de 2022 celebramos a gente a lo largo y ancho del país para realizar una sesión, un maratón nacional de lectura en voz alta de Tolkien. Doy la más cordial bienvenida a todos y todas los que se van integrando a la transmisión. Vamos a leer El Hobbit, pero antes hablemos un poco de la historia de la obra, una cosa muy breve. Fíjense ustedes que Eduardo Segura, en este libro que se llama Tolkien, el mago de las palabras, saludos, estamos en vivo en TikTok y en Instagram, pues nos hace es un resumen biográfico de Tolkien, y nos revela que ya desde 1914 Tolkien comenzaba a imaginar, ¿no?, a desarrollar este gran imaginario. Saludos, Guse, hasta España. Hi, Cali, welcome to this transmission. We are reading The Hobbit out loud because today we got the 85th anniversary of The Hobbit. Ok, entonces, J.R. Tolkien empezó a desarrollar el Legendarium en 1914, y la primera línea, lo que podríamos identificar como la primera línea del Legendarium, está escrita por nuestro autor, de hecho en anglosajón, en inglés antiguo, y dispensándome por la pronunciación, dice algo así: Eala Earendel, Engla Beorthast offer Midangert monum sendet. Salve Earendel, el más brillante de los ángeles enviado a los hombres sobre la Tierra Media. Tituló al poema con el que iniciaban las aventuras de Earendil The Voyage of Earendel, The Evening Star, el viaje de Earendel, estrella de la tarde. Cuando él escribe esto, aún no existía Elrond, no existía Elros, no existía Elwing, todavía no había la Tierra Media como él la estaba imaginando. Estamos hablando de el primer ladrillo con el que se empezó a construir aquel magnífico monumento literario que hoy conocemos y que consta de tantas y tantas páginas. Decía el poema así: Earendel sprang up from the ocean's cup in the gloom of the midworld's rim. From the door of night as a ray of light leapt over the twilight brim. And launching his bark like a silver spark from the golden fading sand, down the sunlit breadth of day's fiery death, he sped from Westerland. La traducción que nos ofrece, bastante literaria, no cubriendo la parte técnica de este tipo de rima medieval inglesa que nos trae el propio Eduardo Segura, es: Earendel se lanzó desde la copa del océano a la oscuridad del anillo de la Tierra Media. Desde la puerta de la noche, como un rayo de luz, saltó sobre el borde del ocaso, y empujando su embarcación como una chispa de plata desde la arena de oro evanescente hacia el hálito de luz del sol de la feroz muerte del día, partió de la tierra de Occidente. Cuando Tolkien, en 1914, que se encontraba en Cornwall de vacaciones, y allá contemplaba la grandiosidad del mar, los arrecifes y las montañas, y esto lo inspiró a escribir este poema, no había hobbits. La Tierra Media era apenas una semilla que estaba por germinar. La primer gran pieza publicada, propiamente, la primera pieza publicada de lo que eventualmente constituiría ese gran legendario, al menos ese lugar, ese mundo secundario donde ocurren los eventos adscritos a El Señor de los Anillos, es El Hobbit, y se publica hasta 1937. Pero cuando Tolkien publica El Hobbit en 1937, él solo publica un cuento, donde sí ocupa algunos elementos de este imaginario que venía desarrollando pues hace más de 20 años atrás, ¿no? Pues les digo, desde 1914, ese mundo donde habita Earendel lo venía desarrollando,
Y en ese mundo donde habita Eärendil, por ejemplo, estuvo la ciudad oculta de Gondolin. Y cuando Gandalf, Bilbo, Thorin y compañía llegan a Rivendell, hablan con Elrond y le muestran las espadas que encontraron en las cuevas de los orcos, y Elrond las reconoce como hojas forjadas en la ciudad de Gondolin, ¿no? Con cierta indiferencia pareciera como las identifica Elrond, toda vez que la espada de Gandalf, por ejemplo, Glamdring, el martillo de los enemigos, pues era la espada de Turgon, el rey de Gondolin, que no era sino su bisabuelo. Elrond es heredero del trono de la extinta ciudad de Gondolin, que bueno, sufrió el abatimiento terrible de las fuerzas de Morgoth, del oscuro enemigo del mundo. Bueno, ya hay elementos del Legendarium, pero Tolkien no pensó en el Hobbit como parte del Legendarium, sino que eso se da después. Él publica en 1937 una historia, vamos a decir, independiente, autoconclusiva. Gracias Osmar, saludos allá en TikTok. Una aventura, un viaje de una ida y una vuelta. El viaje de Bilbo Bolsón, el ladrón contratado por Thorin y compañía para extraer de Erebor el corazón de la montaña. En el transcurso de esa aventura, sabemos que Bilbo conoce a Gollum. Lo conoce en una cueva en las profundidades oscuras y frías de una montaña. Y ahí también se hace de un anillo. Pero tanto Gollum como ese anillo no representaban, en 1937, cuando fueron concebidos, cuando se publica esta obra, de la que leeremos ahora un fragmento, no eran parte de ese imaginario, de ese mundo secundario en el que se encuentra inserto el Señor de los Anillos, sino que se insertan dentro de ese mundo secundario en razón del surgimiento del Señor de los Anillos. Porque Tolkien fue el primer sorprendido del éxito en ventas que resultó ser el Hobbit. Se vendió como pan caliente en las librerías, y entonces los editores le dijeron: escriba más sobre hobbits. Y Tolkien, por supuesto, se quedó, pero oye, hermano, esto era un viaje de una ida y una vuelta, y Bilbo ya se fue, ya regresó, ya está, ¿no? Ya no hay más que decir acerca de los hobbits. ¿Qué tal? Bienvenidos chicos. No hay nada más que decir acerca de los hobbits, porque la obra ya se publicó, ya se terminó, y pues no sé qué decir. Estos seres, los hobbits, eran seres extraños en la Tierra Media, seres extraños en ese mundo donde está Eärendil, la estrella de la tarde. Pero ante la necesidad práctica o la propuesta práctica de seguir escribiendo sobre hobbits, Tolkien empezó a darle vueltas en su imaginación y encontró en el anillo, ese anillo que Bilbo, con el que se topa en la oscuridad por mero accidente Bilbo, en el transcurso de su aventura, se vuelve el eslabón que une el Hobbit con el Señor de los Anillos. En esta relación como un poco débil de precuela, el Hobbit pasa a ser una suerte de precuela del Señor de los Anillos, pero debe tenerse muy en claro que la verdadera precuela del Señor de los Anillos es el Silmarillion. Sin embargo, el Hobbit, vamos a decirlo así, de manera un tanto artificial o imprevista, acaba formando parte del universo del Señor de los Anillos, y es justamente el anillo ese elemento que los ata. El anillo, que era solamente un anillo mágico sin mayor trascendencia, que a Bilbo lo hacía invisible, pasa a ser en 1954, cuando se publica el magnífico e impresionante sucesor del Hobbit, El Señor de los Anillos, pasa a ser el anillo de Sauron, el anillo único para gobernarlos a todos. Pero en la mente de Tolkien en 1937 esto no era así. El capítulo que vamos a leer del Hobbit, y para eso traigo esta edición, esto es las nuevas ediciones en pasta dura de Minotauro, ¿sí? Vamos a leerlo. ¿Traen ustedes alguna copia del Hobbit? ¿Quieren leer? ¿Sí? Bueno, esta parte que vamos a leer es justamente
en las que Tolkien tuvo que hacer más modificaciones para poder insertar el Hobbit en El Señor de los Anillos y que continuara siendo de algún modo El Señor de los Anillos una historia sobre hobbits. Es justamente el personaje de Gollum que se tuvo que volver más oscuro y el anillo que se tuvo que volver algo más importante. Entonces, sépanlo, chicas y chicos, originalmente el anillo de Bilbo era solamente eso, el anillo de Bilbo, que primero fue el anillo de Gollum y que era un aparato mágico que te hace invisible. Pero cuando se vuelve el anillo de Sauron, el anillo único para gobernarlos a todos, entonces se vuelve una argolla infundida con la voluntad terrible de los Maiar, de los Ainur, en concreto la del Maya Sauron, el nuevo señor oscuro de la Tierra Media, quien invirtió en esta pieza, en este pedazo de metal de la Tierra, gran parte de su fuerza de voluntad para que fuera el mecanismo, el atajo, la máquina con la cual iba a someter a sus oscuros designios a los portadores de los restantes anillos de poder, que originalmente en su mente eran 16 y eran para entregar solo a señores elfos, para gobernar a todos los elfos a quienes odiaba, pero eran los que tenían más poder y gobernándolos a ellos, gobernaría a todos los demás. En secreto Celebrimbor forjó otros 3 anillos, Narya, Bilja y Nenya, y de eso podremos platicar otro día. Pero finalmente el anillo único era para gobernar a todas las mentes y las acciones de todos los portadores de los anillos de poder. Esto no es así en la concepción original del Hobbit, en la que el anillo es solamente un anillo mágico que te hace invisible. Vamos a leer entonces los acertijos en las tinieblas. Bilbo se despierta en la oscuridad, abre los ojos y no sabe si los abrió porque estaba todo tan oscuro que parecía como si tuviera aún los ojos cerrados. Imagínense la terrible situación, la oscuridad. Y ahí a tientas, agachas, caminando por el suelo, de pronto su mano toca algo, una argolla, por el tacto detecta que se trata de un anillo y de manera instintiva lo mete en su bolsillo, sin reflexionar mucho sobre lo que se encontró, sin saber qué es, simplemente lo guarda en su bolsillo. Y entonces, avanzando por esa cueva, teniendo como única luz en medio de esas tinieblas el brillo tenue de su espada dardo, que al ser una hoja forjada en Gondolin tenía esta propiedad de brillar cuando había orcos cerca, porque la hoja fue forjada con la furia de los elfos de la primera edad, la furia de los elfos de Gondolin hacia los orcos que tanto detestaban porque eran la burla, la mofa que Melkor había hecho de los hijos de Ilúvatar y en particular de ellos, de los elfos. Entonces aborrecían a los elfos a tal grado, a los orcos a tal grado que desarrollaron alguna técnica para infundir en sus espadas esa ira que sentían hacia ellos. Entonces Dardo resplandecía con la furia de los elfos de la primera edad cuando había orcos cerca. En este caso no estaban tan cerca y el resplandor era más bien tenue, pero en aquella abrasadora oscuridad era lo único de lo que Bilbo podía asirse. Entonces llega eventualmente a un lago, o lo que parece ser un lago subterráneo, el agua helada, se podrán imaginar, y de pronto aparece un personaje y dice lo siguiente: bendícenos y salpícanos, precioso mío. Me huelo un banquete selecto. Por lo menos nos daría para un sabroso bocado. Gollum. Y cuando dijo Gollum, hizo con la garganta un ruido horrible, como si engullera. Pero así fue como le dieron ese nombre, aunque él siempre se llamaba a sí mismo precioso mío.
El hobbit dio un brinco cuando oyó el siseo y de repente vio los ojos pálidos clavados en él. ¿Quién eres?, preguntó adelantando la espada Bilbo. ¿Qué es él, precioso mío?, susurró Gollum, que siempre se hablaba a sí mismo porque no tenía ningún otro con quien hablar. Eso era lo que quería descubrir, pues en verdad no tenía mucha hambre, solo curiosidad. De otro modo, hubiese estrangulado primero y susurrado después. Soy el señor Bilbo Bolsón. He perdido a los enanos y al mago y no sé dónde estoy y tampoco quiero saberlo si pudiera salir. ¿Qué tiene él en las manos?, dijo Gollum mirando la espada que no le gustaba mucho. Una espada, una hoja nacida en Gondolin, dijo Gollum, y en un tono más cortés. Quizás se siente aquí y charle conmigo un rato, precioso mío. ¿Le gustan los acertijos? Quizás sí, ¿no? Estaba ansioso por parecer amable, al menos por un rato, y hasta que supiese algo más sobre la espada y el hobbit. Si realmente estaba solo, si era bueno para comer, y si Gollum mismo tenía mucha hambre. Acertijos era todo en lo que podía pensar. Proponerlos y de vez en cuando encontrar alguna solución había sido el único entretenimiento que había compartido con otras alegres criaturas sentadas en sus agujeros. Hacía muchos años antes de que se quedara sin amigos y de que lo echasen, y en soledad se arrastrara descendiendo y descendiendo a la oscuridad bajo las montañas. Muy bien, dijo Bilbo, muy dispuesto a mostrarse de acuerdo hasta descubrir algo más acerca de la criatura. Si había venido sola, si estaba furiosa o hambrienta, y si era amiga de los trasgos, que son los orcos. Tú preguntas primero, dijo, pues no había tenido tiempo de pensar en un acertijo, ¿no?, le dijo Bilbo a Gollum. ¿Quién quiere leer? No tienen que venir. Ya, sí, van a leer los dos, así que ¿quién lee primero? ¿O quieres leer tú primero? Lee tú. Es para que se escuche acá en la... Ok. Estamos aquí, así que Gollum se hizo. Y léete este acertijo y este parrafito. Okay. Hasta antes de acuerdo. Muy bien, primer acertijo. Así que Gollum ciscó. Las raíces no se ven, y más alta que un árbol, arriba y arriba sube, y sin embargo no crece. Fácil, dijo Bilbo, una montaña, supongo. Lo adivinó fácilmente. Tendría que competir con nosotros, precioso mío. Sí, precioso, pregunta y él no responde. ¿Nos los comemos, precioso? Si él pregunta y no contestamos, haremos lo que él quiera. ¿Eh? Le enseñaremos el camino de la salida, sí. Muy bien, entonces ahí tenemos el primer acertijo y se pacta la cuestión. Si Gollum gana en este intercambio de acertijos, se lo come. O sea, la vida de Bilbo está en juego. Y si Bilbo gana, pues Gollum le va a enseñar la salida del lugar en el que se encuentran. Entonces el primer acertijo es muy bonito. Las raíces no se ven y es más alta que un árbol. Arriba y arriba sube y sin embargo no crece. Y eso es una montaña. Es la primera pregunta. ¿Quién sigue? ¿De acuerdo? ¿Hasta dónde? Ok, léete el párrafo donde se presenta, de ahí viene el acertijo. Aquí. Ajá, de ahí el acertijo hasta aquí no, chiste viejo ya no, o sea, hasta aquí. Hasta vosotros. Hasta vosotros. Ok. De acuerdo, dijo Bilbo, no atreviéndose a discrepar y con el cerebro casi estallándole mientras pensaba en un acertijo que pudiese salvarlo de la olla. 30 caballos blancos en una sierra bermeja. Primero mordisquean y luego machacan y luego descansan. Eso era todo lo que se le ocurría preguntar. La idea de
de comerle daba vueltas en la cabeza. Era además un acertijo bastante viejo, y Gollum conocía la respuesta tan bien como vosotros. ¿Te llevas tú? Chiste viejo, susurró. Los dientes, precioso mío. Pero solo tenemos 6, precioso. Y enseguida propuso una segunda adivinanza. Canta sin voz, vuela sin alas, sin dientes muerde, sin boca habla. Un momento, gritó Bilbo incómodo, pensando aún en cosas que se comían. Por fortuna, una vez había oído algo semejante y recobrando el ingenio pensó en la respuesta. El viento, naturalmente, dijo, y quedó tan complacido que inventó en el acto otro acertijo. Esto confundirá de aquí hasta decir, ¿no? Desde esto. Ajá. Esto confundirá a esta asquerosa criatura subterránea, pensó. Un ojo en la cara azul, vio un ojo en la cara verde. Ese ojo es como este ojo, dijo el ojo primero, pero en lugares bajos y no en lugares altos. Dijo Gollum. Había estado bajo tierra mucho tiempo y estaba olvidando esa clase de cosas. Pero cuando Bilbo ya esperaba que el desdichado no podría responder, Gollum sacó a relucir recuerdos de tiempos y tiempos y tiempos atrás, cuando vivía con su abuela en un agujero a orillas de un río. Ah, precioso mío, dijo. Quiere decir el sol sobre las margaritas. Eso quiere decir. Gracias. Es la que leyó mejor, ¿no? Así que sin pena. Pero estos acertijos sobre las cosas cotidianas al aire libre lo fatigaban. Le recordaban también los días en que aún no era una criatura tan solitaria y furtiva y repugnante y lo sacaban de quicio. ¿Quieres leer? No, sí. ¿Sí quieres leer? No. Ok. Más aún. Le daban hambre, así que esta vez pensó en algo un poco más desagradable y difícil. No puedes verla ni sentirla y ocupa todos los huecos. No puedes olerla ni oírla. Está detrás de los astros y está al pie de las colinas. Llega primero y se queda. Mata risas y acaba vidas. Para desgracia de Gollum, Bilbo había oído algo parecido en otros tiempos y de cualquier modo la respuesta fue rotunda. La oscuridad, dijo, sin ni siquiera rascarse la cabeza o ponerse la gorra de pensar. Y replicó: caja sin llave, tapa o bisagras, pero dentro un tesoro dorado guarda. Bilbo preguntó para ganar tiempo hasta que pudiese pensar algo más difícil. Creyó que era un acertijo asombrosamente viejo y fácil, aunque no con estas mismas palabras, pero resultó ser un horrible problema para Gollum. Siseaba entre dientes sin encontrar la respuesta, murmurando y farfullando. Al cabo de un rato, Bilbo empezó a impacientarse. Bueno, ¿qué es?, preguntó. La respuesta no es una marmita hirviendo, como pareces creer por el ruido que haces. Una oportunidad, que nos dé una oportunidad, precioso mío. Bien, dijo Bilbo tras esperar largo rato. ¿Qué hay de tu respuesta? Pero de súbito, Gollum se vio robando en los nidos hacía mucho tiempo y sentado en el barranco del río, enseñando a su abuela a sorber. ¡Huevos!, siseó. ¡Huevos, eso es! Y enseguida preguntó. Todos viven sin aliento y fríos como los muertos, nunca con sed, siempre bebiendo, todos en mallas, siempre en silencio.
El propio Gollum se dijo que la adivinanza era asombrosamente fácil, pues él pensaba día y noche en la respuesta. Pero por el momento no se le ocurrió nada mejor, tan aturdido que estaba aún por la cuestión del huevo. De cualquier modo, fue todo un problema para Bilbo, quien nunca había tenido nada que ver con el agua cuando había podido evitarlo. Imagino que ya conocéis la respuesta, no lo dudo, o que podéis adivinarla en un abrir y cerrar de ojos, ya que estáis cómodamente sentados en casa y el peligro de ser comidos no turba vuestros pensamientos. Bilbo se sentó y carraspeó una o dos veces, pero la respuesta no llegó. Al cabo, Gollum se puso a sisear entre dientes complacido. ¿Es agradable, precioso mío? ¿Es jugoso? ¿Cruje de rechupete? Y espió a Bilbo en la oscuridad. Un momento, dijo Bilbo temblando de miedo. Yo te he dado una buena oportunidad hace poco. Tiene que darse prisa, dijo Gollum, comenzando a pasar del bote a la orilla para acercarse a Bilbo. Pero cuando puso en el agua las patas grandes y membranosas, un pez saltó espantado y cayó sobre los pies de Bilbo. ¡Uf!, dijo, ¡qué frío y pegajoso! Y así acertó. ¡Un pez! ¡Un pez!, gritó. ¡Es un pez! Gollum entonces se sintió horriblemente desilusionado. Pero Bilbo le propuso otro acertijo tan rápido como le fue posible y Gollum tuvo que volver al bote y pensar. Sin piernas se apoya en una pierna. 2 piernas se sientan cerca de 3 piernas. Y 4 piernas consiguió algo. No era realmente el momento apropiado para este acertijo, pero Bilbo estaba en un apuro. A Gollum le habría costado bastante acertar si Bilbo lo hubiera preguntado en otra ocasión. Tal como ocurrió hablando de peces sin piernas, no parecía muy difícil y el resto fue obvio. Un pez sobre una mesa pequeña, un hombre a la mesa y el gato que consigue las espinas. Esa era la respuesta, por supuesto, y Gollum la encontró pronto. Entonces pensó que ya era momento de preguntar algo horrible y difícil. Y esto fue lo que dijo. Devora todas las cosas, aves, bestias, plantas y flores. Roe el hierro, muerde el acero y pulveriza la peña compacta. Mata reyes, arruina ciudades y derriba las altas montañas. El pobre Bilbo, sentado en la oscuridad, pensó en todos los horribles nombres de gigantes y ogros que alguna vez había oído en los cuentos, pero ninguno hacía todas estas cosas. Devora todas las cosas, aves, bestias, plantas y flores. Roe el hierro, muerde el acero y pulveriza la peña compacta. Mata reyes, arruina ciudades y derriba las altas montañas. Tenía el presentimiento de que la respuesta era muy diferente y que la sabía de algún modo, pero no era capaz de ponerse a pensar. Gollum salió entonces del bote y saltó al agua y avanzó hacia la orilla. Bilbo alcanzaba a ver los ojos que se acercaban. La lengua parecía habérsele pegado al paladar. Quería gritar, ¡dame tiempo! Pero todo lo que salió en un súbito chillido fue, ¡tiempo! ¡Tiempo! Bilbo se salvó por pura suerte, pues naturalmente esta era la respuesta. Gollum quedó otra vez desilusionado y ahora estaba enojándose y cansándose del juego. Le había dado mucha hambre en verdad y no volvió al bote. Se sentó en la oscuridad junto a Bilbo. Esto incomodó todavía más al hobbit y le nubló el ingenio. Ahora él tiene que hacernos una pregunta, precioso mío. Sí. Una pregunta más para acertar. Sí, dijo Gollum. Pero Bilbo no podía pensar en ningún acertijo que aquella cosa asquerosamente fría y húmeda al lado
sobándolo y empujándolo. Se rascaba y se pellizcaba y seguía sin poder pensar. Pregúntenos, decía Gollum. Bilbo se pellizcaba y se palmoteaba. Aferró la espada con una mano y tanteó el bolsillo con la otra. Allí encontró el anillo que había recogido en el túnel y que había olvidado. ¿Qué tengo en el bolsillo?, dijo en voz alta. Hablaba consigo mismo, pero Gollum creyó que era un acertijo y se sintió terriblemente desconcertado. No vale, sisió. ¿No es cierto que no vale, precioso mío, preguntarnos qué tienen los asquerosos bolsillos? Bilbo, viendo lo que había pasado y no teniendo nada mejor que decir, repitió la pregunta en voz más alta. ¿Qué hay en mis bolsillos? Sisió Gollum. Tiene que darnos 3 oportunidades, precioso mío. 3 oportunidades. De acuerdo. Adivina, dijo Bilbo. Las manos, dijo Gollum. Falso, dijo Bilbo, quien por fortuna había retirado la mano otra vez. Prueba de nuevo. Dijo Gollum, más desconcertado que nunca. Pensó en todas las cosas que él llevaba en los bolsillos: espinas de pescado, dientes de trasgos, conchas mojadas, un trozo de ala de murciélago, una piedra aguzada para afilarse los colmillos y otras cosas repugnantes. Intentó pensar en lo que otra gente podía llevar en los bolsillos. Un cuchillo, dijo al fin. Falso, dijo Bilbo, que había perdido el suyo hacía tiempo. Última oportunidad. Ahora Gollum se sentía mucho peor que cuando Bilbo le había planteado el acertijo del huevo. Sisió, farfulló y se balanceó adelante y atrás, golpeando el suelo con los pies. Se meneó y retorció, sin embargo, no se decidía, no quería echar a perder la última oportunidad. Vamos, le dijo Bilbo, estoy esperando. Trató de permanecer valiente y jovial, pero no estaba muy seguro de cómo terminaría el juego, ya Gollum acertase o no. Se acabó el tiempo, dijo. Una cuerda, o nada, chilló Gollum, quien no respetaba del todo las reglas, respondiendo 2 cosas a la vez. Las 2 mal, gritó Bilbo, y ahora estaba mucho más aliviado. E incorporándose de un salto, se apoyó de espaldas en la pared más próxima y desenvainó la pequeña espada. Naturalmente sabía que el torneo de las adivinanzas era sagrado y de una antigüedad inmensa, y que aún las criaturas malvadas temían hacer trampas mientras jugaban, pero sentía también que no podía confiar en que aquella criatura viscosa mantuviera una promesa. Cualquier excusa le parecía apropiada para eludirla, y al fin y al cabo, la última pregunta no había sido un acertijo genuino de acuerdo a las leyes ancestrales. Bueno, hasta ahí la lectura. Vamos a comentar. Así que si les daba miedo leer esta parte es peor, ¿no? ¿Qué piensan de los acertijos? ¿Hay alguna nota? ¿A alguien se le ocurre algo? Digo, porque tengo yo algunos comentarios, ¿no?, para compartirles, pero antes de adelantarme a dar comentarios, quizás alguien quiera compartir algo. ¿Les gustaron los acertijos? Sí. Están buenos, ¿no? Sí. ¿Cuál les pareció los más impresionantes? El primero era el de la montaña, ¿no? Luego estaba ¿cuál estaba? El del huevo, el del pescado, ¿no? El del tiempo. Miren, si se dan cuenta, cada uno de los, en el intercambio, lo que hace tan difícil para Bilbo y para Gollum responder es que ambos se encuentran en situaciones de vida tan dispares que les cuesta muchísimo poder ponerse en los zapatos, o en este caso, pues como son hobbits, los pies peludos del otro, ¿no? Y pensar como ellos. Fíjense cómo batalla Gollum con la del huevo. Pues es que él está tan alejado de las granjas, de las aves, de cosas bonitas como pajaritos y sus crías, que para él pensar en un huevo era casi que imposible, ¿no? Dice Tolkien, ¿no? La memoria le tuvo que asistir de un tiempo así ancestral en el que él alguna vez
robaba huevos de los nidos, ¿no? Entonces se acordó de los huevos. Y a Bilbo, el del pez, pues era terriblemente difícil. Para Gollum se sentía hasta avergonzado de la adivinanza, porque él todos los días comía esos pescados viscosos y asquerosos, ciegos y sordos que había en las profundidades de las aguas del laguito ese. Pero para Bilbo era como, bueno, ¿de qué me estás hablando? Es que estamos hablando de un ser que vive en la profundidad, de la oscuridad de la montaña, y un ser de luz, ¿no? Que viene de la comarca, y que tienen, o sea, por eso les digo, están en dos situaciones de vida radicalmente distintas, y eso hace difícil para ellos ponerse en la situación del otro e imaginar las respuestas. Y así es como de hecho batalla Gollum con el último acertijo, que si bien quebrantaba las leyes ancestrales de este sagrado torneo de adivinanzas, lo cierto es que con lo que batalla Bilbo es, bueno, Gollum es, yo tengo en mis bolsillos alas de murciélagos, conchas, una piedra para afilarme los colmillos, ¿no? O sea, es el tipo de cosas que él guarda en sus bolsillos. ¿Qué podría guardar este tipo regordete enfrente de mí, no? O sea, que se ve que vive frente a una chimenea, se sienta en una mecedora, lee libros, toma té, ¿no? O sea, cosas que para Gollum pues son exóticas, alienígenas, es como otro mundo, otra vida, ¿no? A la que él, pues nosotros sabemos, ya no pertenece, porque alguna vez perteneció. Pues, ¿qué iba a tener en el bolsillo este tipo? Claro. Podemos ver también que todas las adivinanzas, ¿no?, que le hizo Gollum a Bilbo, más que nada eran con el entorno que él vivía. Podemos ver el pescado, lo que él lo alimentaba, la oscuridad, porque era lo único que había en ese lugar en donde él estaba. Así es. El tiempo, porque es lo que él ha estado pasando a través de los años. Así es. No había otra cosa más que la comida, que en este caso es el pescado, la oscuridad y el tiempo. Son prácticamente las tres cosas principales. Y la montaña, porque pues prácticamente es parte de su entorno. Es su hogar. Ajá, es su hogar. Entonces, realmente todo lo que dijo Gollum era, hasta donde nos da a entender Tolkien, todo lo que él había vivido en ese tiempo. Así es. Exactamente, nada más. Entonces, ahí vemos esa disparidad. Nos comenta por acá Brígida Brick en TikTok. Es como dos mundos, ambos jóvenes. Sí, exactamente. Los acertijos que cada uno plantea nos habla de cada uno de ellos y su entorno. Y sí, efectivamente, Gollum en el primer acertijo lo plantea casi como que con orgullo, ¿no? Vamos a recordar fíjense el contraste entre el primer y el último acertijo. Dice: las raíces de Gollum, son los de Gollum, las raíces no se ven y es más alta que un árbol, arriba y arriba sube y sin embargo no crece. Y está hablando de las montañas, de una montaña que es su hogar. Entonces hay hasta como que cierto orgullo pareciera en cómo presenta Gollum aquí el acertijo, la montaña, la majestuosidad de la montaña. Pero vean lo macabro y difícil del último acertijo y vean lo que dice. Devora todas las cosas, aves, bestias, plantas y flores, roe el hierro, muerde el acero y pulveriza la peña compacta, mata reyes, arruina ciudades y derriba las altas montañas. O sea, el propio Gollum reconoce en su adivinanza que ese hogar en el que él está, del que pareciera que hay cierto orgullo en el primer acertijo, hasta eso se desmoronará ante el paso del tiempo. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Gracias a todas y todos por acompañarnos. 21 de septiembre de 1937, el mundo vio por primera vez El Hobbit. Y hoy, en conmemoración por el 85 aniversario de esa publicación, este fue el Maratón Nacional de Leer a Tolkien en Voz Alta.